Por los siguientes minutos los voy a intentar convencer, sacudir, mostrar que cada uno de ustedes es un ministro. Entonces, chis, ¿yo qué? ¿Ministro usted? No, cada uno de ustedes son un ministro. Y voy a tomar las escrituras y los voy a intentar persuadir de esta verdad. Así es de que quiero que hagamos un ejercicio. Cuando yo voy a congresos, me choca que el predicador, dile al de la izquierda, Dios te bendiga y te dé. Y ahí está, ahora dile al de la izquierda, ya ni dices nada, nomás. Pero cuando estás de este lado se siente bien chido hacerlo. Entonces les voy a pedir su obediencia, iglesia. Voltea con el de la izquierda y dile, ¿cómo está, señor ministro? Y luego voltea con el de, ministra, por favor, ministreme. Quédatele viendo al de la izquierda y vele la cara. Tiene cara de ministro. El mensaje de hoy se llama ser ministros del evangelio. Y eso no es algo solamente de pastores, de misioneros o servidores de tiempo completo. Abre tu Biblia en la segunda carta a los Corintios, encuentra el capítulo 3 y vamos a leer directamente de la escritura. No puedo creer que dije viniste. Un hombre de mi categoría, de mi cultura, que hasta, fíjense, para que vean. Muy bien. 2 Corintios capítulo 3, voy a leer versículo 6 y luego vamos a brincar al 12 hasta llegar al 17. Empiezo, me siguen. El cual, está refiriéndose a Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ándenles. Aquí está, todos son ministros. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bríncate al versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, la ley, los 10 mandamientos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de ella? Es el canto. Ese y el de Biri Biri Bam Bam, que esas alabanzas como me gustan. Muy bien. El contexto de este pasaje que estamos leyendo aquí, el primero no se lo supieron, el segundo sí, qué bárbaros. El contexto de este capítulo completo de 2 Corintios 3 es exactamente lo leído en el versículo 6, que el Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Señor ha llamado a todos los que se han convertido, los que son cristianos. Al ser cristiano, el Señor los encomienda, nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Automáticamente eso te convierte en un ministro del evangelio. Entonces, según explica el apóstol Pablo, los humanos están cegados espiritualmente, es una consecuencia de la caída, y ellos no pueden ver su condición, ellos no pueden darse cuenta que el juicio viene a sus vidas, que están perdidos y que no saben ni por dónde andan. El apóstol Pablo nos está diciendo que la única cura, la única medicina que quita esta ceguera es la proclamación del evangelio. En el versículo 15 leímos, aparece aquí en pantalla, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿En dónde es? En donde nacen las decisiones importantes de la vida. En el corazón. Entonces ellos no pueden decidir por Cristo
hasta que escuchen el mensaje del evangelio. Al final de este mensaje, tú quieres llevarte este pensamiento o esta verdad central. Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Dios ha sido nombrado ministro del evangelio por el Señor. Y esto significa que tenemos el privilegio y la urgente responsabilidad de predicar el evangelio a todos los cautivos. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones y el velo de ceguera sea quitado. Con esto nos pudiéramos ir a casa y sería suficiente. Pero déjame avanzar un poquito más. Voy a empezar con el primer punto en consola, el velo de ceguera. Vamos a hablar del velo de ceguera. Pablo está explicando que la consecuencia de la caída, de que Adán y Eva decidieron pecar, representaban a la humanidad. Entonces el humano ahora está caído, está separado de Dios, está cegado para no ver la verdad de Dios. Por eso cada persona cree en un Dios a su manera. Cada cultura tiene una forma de Dios. Cada persona adora lo que quiere, como puede, y cada quien está por su rancho en este concepto. Porque los humanos están perdidos, necesitan reunirse con su Creador. No pueden ver su condición deplorable de pecado, ni tampoco pueden darse cuenta de la necesidad que tienen de reencontrarse con la gloria de Dios. Fuimos diseñados para adorar a Dios y para deleitarnos en su gloria. Por eso es que cuando tú recién te conviertes, estás con un gozo que no lo puedes contener. ¿Te acuerdas de esos días? Porque tu espíritu se está reencontrando y estás funcionando por primera vez para aquello que Dios te diseñó. Entonces hay un dicho aquí en México que dice: no hay peor ciego que ciento volando. Exacto. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Habla de la necedad de las personas de estar aferrados ahí, como su viejo, aferrado el señor, ¿eh? Y las hermanas, pues, Dios las bendiga también, ¿verdad? Bueno, estas personas, los perdidos, no pueden ver. No es que no quieran ver, que estén aferrados a su necedad. Es que no pueden ver. Y hasta que no escuchen el evangelio, pueden decidir ver o no ver. Y cuando escuchen el evangelio, me refiero a un evangelio de fe y arrepentimiento, no un evangelio de convencimiento. Ojo, si en Ciudad Juárez se ha predicado un evangelio de convencimiento, ¿ya que es que me calle? No, está chido pues. ¿Me está fallando? Muy bien. Sí, ok. De hecho, en este me oigo como hombre, ¿ah? Deme un segundo. Como les estaba diciendo, pues yo aquí humildemente, no pueden ver. Ellos no es un asunto de actitud, es un asunto de ceguera y de imposibilidad. Por esta razón se les denomina los perdidos. Son como un ciego que está en un lugar que no conoce. Los ciegos son impresionantes, ¿eh? Ellos pueden caminar por donde sea mientras conozcan. Pero si tú tomas un ciego, lo secuestras, lo subes a un helicóptero y lo bajas allá en Tepatitlán, va a andar desde Tepatitlán, le atiné, ando con todo el ayuno, va a andar tentando y tocando todo, no, va a andar perdido, no puede ver, no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, no sabe dónde está. Por eso los denominamos perdidos. Déjame resaltar un par de puntos referente a esto. Primero, en el versículo 14 leímos: pero el entendimiento de ellos se embotó. Perdieron la referencia con Dios los humanos. Entonces nosotros, como tú lo has sabido, hemos heredado una naturaleza corrupta. El humano está embotado en su entendimiento de quién es Dios y qué es lo que tiene que hacer. Sé que estamos en Corintios, pero nada más quiero hacer una referencia. Cuando Pablo escribió la epístola o la carta a los romanos, Pablo dedicó 6 capítulos, casi 7 capítulos, los dedicó
a convencer a las personas de su condición deplorable de pecado. ¿Lo has leído? Hasta el final del 7 dice gracias a Dios por Jesucristo, y luego ya viene ese maravilloso Romanos 8 que nos encanta. Pero en el capítulo 1, lo has leído, Pablo está hablando de cómo los hombres rechazaron, ¿verdad?, la centralidad de Dios en sus vidas. Habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron, su entendimiento se embotó, etcétera. Después de esto, las personas empezaron a cometer con avidez, o sea, con intensidad y maldad, el pecado sin freno alguno. En el capítulo 2, Pablo está hablando que no juzguemos a las demás personas. Ay, ese es bien pecador, mira, ya andaba fumando y anda haciendo quién sabe qué. Dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, o sea, el pecado está en todos. Para el capítulo 3, el 3:23, famoso Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Pablo llega al capítulo 5, finalmente, después de esta disertación, explica por qué todos están perdidos. ¿Dónde está la raíz de todo esto? Brinca de Corintios a Romanos 5:12. No sé si está muy alto o estoy muy... 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre, iglesia? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está el asunto. A causa del pecado todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Hemos heredado una inclinación a la maldad y estamos cegados con este velo. Bueno, estábamos, los que no conocíamos de Cristo, los que no conocen de Cristo están cegados. Y yo sé que muchos aquí van a decir, bueno, pues, ay, qué injusto, pues sí, que chidota dan, por su culpa, cochinote y la naturaleza pecaminosa. ¿Nunca lo pensaste en los primeros meses de convertido? Yo sí iba y fastidiaba a mis líderes con respuestas, ya ni me querían atender de todas las preguntas que yo tenía. Pudieras pensar que qué injusto, pero tú tienes que entender una cosa. Adán es una representación. Sí, efectivamente, por culpa de él heredamos esa naturaleza. Él llevaba una alta responsabilidad, pero Adán es una representación. Es decir, Adán, al rechazar a Dios, representa todas aquellas personas que dirían no a la proclamación del evangelio. La pregunta no es, o la cuestión no es si, por culpa de Adán. La pregunta es, si tú hubieras estado en los zapatos de Adán, ¿qué hubieras decidido? ¿Qué hubieras hecho? Dada tu condición ahorita, sé sincero, ¿cuántas veces has dicho sí al pecado? Ahora ponte en los zapatos de Adán. Piensa en la responsabilidad que hay sobre de ti. Quizás algunos hubieran dicho no, quizás algunos hubieran dicho sí. Entonces, aquí es donde brilla la hermosura del evangelio, la hermosura de Jesús, porque Jesús vino a ofrecernos una esperanza eterna. Jesús vino a transformar nuestra naturaleza. Heredamos esa naturaleza pecaminosa, por cuanto lo leímos hace un momento, ¿verdad? Que por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Más adelante nos explica cómo por Jesús, el postrer Adán, viene a nosotros la esperanza de vida eterna. Entonces, tú no hiciste nada para heredar esa naturaleza pecaminosa. Simplemente naciste y estabas con esa tendencia. Bueno, aquí es donde brilla Jesús, porque no tienes que hacer absolutamente nada para heredar la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. El nacer de nuevo, el nuevo espíritu, el nuevo nacimiento. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Jesús lo hizo por ti y que ese regalo que está ahí es para ti. Lo único que tienes que hacer es creer que es tuyo y tomarlo. Jesús lo ha hecho todo en la cruz. La justicia de Dios viene y se cumple a tu vida y a mi vida sin tener que hacer nada nosotros.
Segunda cosa que quiero resaltar es cómo los perdidos, número 2, los perdidos gimen por ayuda y no saben a quién acudir porque están ciegos. Hay un pasaje en la escritura que me impresiona muchísimo, creo que es el Evangelio de Juan o de Marcos, que está un ciego llamado Bartimeo. ¿Has leído este pasaje de Bartimeo? Bartimeo estaba ciego y escuchó el alboroto, escuchó que Jesús venía, había oído que Jesús sanaba y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no lo dejaba, la gente le decían que se callara y empezó a clamar hasta que Jesús lo escuchó. El asunto con Bartimeo es que Bartimeo estaba ciego, sí, pero Bartimeo había escuchado de Jesús, por lo tanto, él sabía a quién clamar. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate que Bartimeo nunca hubiera oído de Jesús y hubiera oído el tumulto de gente y la gente ahí, quién sabe qué. No, pues ahora quién sabe quién vino. Pero cuando él sabe quién es Jesús, él puede clamar a Jesús. Es exactamente lo mismo que sucedió con el rey David. En el Salmo 51, el rey David es uno de los salmos penitenciales más admirables que hay en la Biblia, en los salmos. En el Salmo 51, David reconoce que el pecado está en él y que él no puede hacer nada en sus esfuerzos, en su vida, no puede hacer nada para librarse de la maldad que hay en él. En pantalla yo pongo 51:5 de Salmo 51:5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David lo está reconociendo. Observan los siguientes, los versículos anteriores. Voy a poner en pantalla 51 del 1 al 4. Observa la cantidad de veces que David utiliza mí en relación con su pecado, su rebelión o su maldad. Sígueme, por favor. David está diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, David, cuando se trata de confesar el pecado en esta situación, está mi. No, él, y por culpa de él y por culpa de ella. Él está entendiendo el punto. Sigo adelante. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿A qué se refiere? A reconocer la realidad que Dios es santo y nosotros no somos santos. Entonces, cuando tú ves a Jesús lleno de santidad y de hermosura y de pureza y te ves a sí mismo, dices: híjole, yo estoy sucio. Dios es justo en mostrármelo y es misericordioso en darme la oportunidad de ser limpio de esta maldad. Entonces, a lo que te quiero llevar es esto: esta desesperación de David, mi pecado, mi maldad, mis rebeliones, contra ti he pecado. Esta desesperación es una forma de David de recurrir a Dios por ayuda. David está diciendo, empieza el salmo: ten piedad de mí. Es lo primero que él dice, está pidiendo por la misericordia de Dios a su vida. Te voy a hacer una pregunta: ¿por qué David recurre a Dios por ayuda? Si, según lo que este pastorcete nos está diciendo, es que todos los humanos han heredado una naturaleza pecaminosa y están ciegos y no saben a quién clamar. David es pecador. ¿Por qué David sabe a quién clamar? Aquí es donde el contexto de la historia es interesante, porque esto es un salmo. Si tú te regresas al libro de Samuel y lees la historia, te das cuenta que David, era pecador, pero había hecho algo terrible. Tomó una mujer que no era su esposa y luego hizo una serie de mentiras y asesinatos para esconder su pecado. Y él, en ese punto, si tú lees la historia, él está súper chido, feliz con su nueva esposa ahí, un hijo en camino, y él, no, pues ya nadie se dio cuenta. ¿Quién te pegó? Yo me caí solito. Hasta que llega el profeta Natán
le levanta el dedo en la cara y le dice: tú eres un pecador. David no tenía esta convicción de pecado, ni esta conciencia de su naturaleza pecaminosa, hasta después de la confrontación con el profeta Natán. Después de la confrontación, el Salmo 51 y otros son el resultado de la palabra de Dios justa que viene a nosotros y nos redarguye de nuestra necesidad de Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Esto es un cuadro, esto es una ilustración que nos dice cómo las personas que no conocen a Jesús tienen una necesidad terrible de Dios. David representa a todos aquellos perdidos que claman a Dios, y Natán, el profeta, representa a nosotros, los ministros del evangelio, que somos quienes damos lamentablemente las malas del pecado, pero las buenas nuevas del perdón de Jesús. En pantalla pongo esto para aquellos que toman nota o los que toman foto. Estas palabras de David representan un gemido de desesperación de cada persona por ser redimido. El asunto es que no saben a quién acudir porque están ciegos. Solo el evangelio puede ayudarlos a ver a Cristo y volverse a Él. Y yo sé que muchos de ustedes se están preguntando: bueno, Omar, ¿y por qué nos estás diciendo todas esas cosas de la naturaleza pecaminosa y la caída? Todo eso ya no lo sabemos, ya nos lo explicó ahí en Fundamentos del Discipulado, y Javier Jaramillo nos lo explicó mejor. No tengo duda de eso, pero lo estoy diciendo por dos razones muy básicas. Los estoy tomando a ustedes y estoy intentando llevarlos de punto en punto. Y estoy hablando enfatizando en la naturaleza pecaminosa por dos cosas. Número uno, esta condición deplorable de pecado era tu vida antes de conocer a Cristo. Y aunque Él te haya perdonado, tú nunca te puedes olvidar de dónde te rescató el Señor. Esta era tu vida antes de conocer a Cristo. Y alguien fue fiel en su ministerio del evangelio y te invitó a una reunión, te dio un folleto, te compartió de Jesús, te trajo a la iglesia. Alguien más fue fiel. Ahora te toca a ti ser fiel con la necesidad de otros. Número dos, digo todo este énfasis obviamente para redarguir tu corazón, iglesia. Para redarguir tu corazón de la urgente necesidad que tenemos por ir por aquellos que no conocen de Jesús y proclamar un evangelio de fe y arrepentimiento que les ayude a librarse de esa ceguera y que les dé la oportunidad de decidir o no por Cristo. Ellos no saben a quién acudir, nosotros vamos a ir y les vamos a decir a quién pueden acudir. ¿Hasta aquí estamos bien? Vámonos al siguiente punto. El velo de ceguera es quitado al ver a Cristo. Como te dije, hemos estado hablando de cómo las personas tienen este entendimiento embotado, están ciegos, incapacitados para reconocer su necesidad de Dios. Por esto, el Señor le ha sentido placer en llamarnos a nosotros ministros del evangelio, para que Él pueda extender su misericordia a los pecadores a través de nosotros. Ojo con esto. ¿Dios es omnipotente, sí o no? ¿Dios es omnipresente, sí o no? O sea, Dios todo lo puede y está en todo lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees que Dios no pudiera al mismo tiempo revelarse a todos los humanos de la tierra y decirles: yo soy su creador, vengan a mí? ¿Tú crees que Dios no pudiera hacer eso? La pregunta es: ¿por qué no lo hace? ¿Por qué seguimos aquí en este mundo con necesidades, fríos, calores, desafíos, sufrimientos? ¿Por qué? Porque a Él le ha complacido que las personas lo conozcan a través de otras personas que han sido transformadas. En pantalla pongo 1 Corintios 1:21. La Reina Valera tú lo vas a encontrar como la locura
por la locura de la predicación, pero esta es una forma distinta de entenderlo. Dice la Escritura, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. A Dios le ha complacido que las personas se salven a través de ti y de mí. Sí, Él los atrae, sí, Él trae convicción, sí, Él prepara los corazones, pero Él nos ha llamado a ser ministros del Evangelio. Por eso Jesús, cuando inició su ministerio, citó una profecía que está en Isaías 61, pero yo la leo de Lucas 4:18 aquí en pantalla. Lo primero que Jesús hizo fue tomar este pergamino y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a mí para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Espero estar siendo claro con lo que estoy hablando en este momento. Las personas están separadas de Dios, están ciegos para ver su necesidad. Y la pregunta central de todo esto es esta: entonces, ¿cómo pueden los pecadores ciegos, imposibilitados, ver a Cristo para que puedan tener la oportunidad de decidir rendirse a Cristo o rechazar a Cristo? ¿Cómo pueden ellos hacerlo? Respuesta: con la proclamación del Evangelio. Leímos hace un momento en pantalla 2 Corintios 3, 15, 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Déjame lo explico conforme a la ilustración que Pablo está utilizando. Él está citando a Moisés. Ojo con esto. Cuando Moisés subía al monte, creo que es el monte Sinaí, a hablar con Dios, Moisés estaba literalmente cara a cara con Dios. La gloria de Dios estaba impactando a Moisés. Y cuando Moisés bajaba al pueblo para darles el mensaje de Dios, fíjense, hermanitos, que el Señor dice que el que adultere va a morir y el que robe también. El rostro de Moisés brillaba de tal manera que el pueblo de Israel se asustó y le dijeron: no, tú trata con Dios, nos da. Brillaba su rostro, pero Moisés se daba cuenta que después esa gloria se desvanecía. Entonces, para que ellos no pusieran toda su vista en esa gloria desvaneciéndose, sino en la gloria genuina de Dios, Moisés se ponía un velo, una especie de tela, y bajaba. Hay algunas mujeres musulmanes que utilizan algo así parecido. Un velo se ponía Moisés y llegaba y hablaba con ellos. Y cuando Moisés se volvía a Dios, Moisés se quitaba el velo para hablar con Dios. Cuando Moisés se volvía al pueblo, se lo ponía, y cuando hablaba con Dios, se lo quitaba. Esto es exactamente el cuadro que Pablo está utilizando. Cuando las personas escuchan el Evangelio y deciden volverse a Dios, el velo de ceguera es quitado en sus vidas. Y es la única razón por la cual tú y yo pudimos ver la hermosura de Jesús. Pero los pecadores no pueden hacerlo si no les proclamamos. Entonces, Romanos 10, 12, 13, 14, 15 lo cita correctamente. ¿Cómo creerán si nadie les predica? El que cree es salvo, el que confiesa al Señor es salvo, pero ¿cómo va a creer si nadie le predica? ¿Logras ver la urgente necesidad que hay de que las personas escuchen de nosotros cómo nos convertimos al Señor? Si tú no te sientes capacitado, créeme que estás más capacitado de lo que piensas. Solamente tienes que hablarles cómo conociste a Jesús. Pero para concluir este mensaje, yo quiero citar las palabras de Oswald J. Smith en su libro Pasión por las Almas. Él escribe esto en los primeros capítulos. Dice: podemos lanzarnos por un niño que se está ahogando, pero no por un alma que se está perdiendo.
No es difícil llorar cuando nos damos cuenta que nuestro pequeñuelo se está hundiendo bajo el agua por última vez. Entonces la angustia es espontánea. No es difícil sufrir la agonía del alma cuando vemos el ataúd conteniendo todo lo que hemos amado en la tierra fuera de casa, camino al cementerio. No, las lágrimas entonces son muy naturales. Pero darse cuenta y saber que las almas preciosas, almas inmortales, están pereciendo alrededor nuestro, yendo a la negrura de la oscuridad y de la desesperación, perdidas eternamente, y aún así no sentir ninguna angustia, no derramar ninguna lágrima. Cuán fríos son nuestros corazones, cuán poco conocemos la compasión de Jesús. Sé que estas palabras son fuertes y no creo que la intención de Oswald J. Smith es condenar a las personas que lloran por haber perdido un ser querido. En ninguna manera. Eso es comprensible y totalmente respetable. Lo que Oswald J. Smith está haciendo es una comparativa de decir, así como tú amas y sufres la angustia por tus hijos, por tu esposo, por tu familia, ese es el nivel de amor y de angustia que tú debes de sentir por los perdidos, para que entonces tu corazón se alinee al corazón compasivo de Dios. Papás, yo no sé si tú has perdido a tu hijo por unos instantes. Yo lo hice una vez como por 2 minutos, no encontraba a Héctor. Híjole, es una angustia que no te puedo describir. Es una angustia terrible. Y lo que Oswald J. Smith está diciendo es muy cierto. Nosotros necesitamos crecer en nuestro amor por los perdidos y crecer en nuestra responsabilidad de ir y compartir las buenas nuevas con los que no le conocen. Y esta iglesia dice: ¿verdad? Los quería despertar. Llévate este pensamiento. Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Dios ha sido nombrado un ministro del evangelio por el Señor. Eso significa que tenemos el privilegio y la urgente responsabilidad de predicar el evangelio a los cautivos, para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones y el velo de ceguera sea quitado. Iglesia, este tiene que ser el año de la mayor cosecha de almas que hemos tenido. Amén, gracias. Este debe de ser el año también, en consecuencia, debe de ser el año de mayor evangelismo que hemos tenido. Yo no sé cuántos han visto la película Facing the Giants o Enfrentando a los Gigantes. Pero un viejito que oraba por todos los estudiantes de una preparatoria un día le dice al coach, que está bien afligido por un chorro de cosas, y le dice: coach, dice, 2 granjeros oraron por lluvia. Dice, uno de ellos salió a preparar el campo para la lluvia y el otro no. Y le pregunta: ¿a cuál de los 2 piensa usted que el Señor le envió la lluvia? El coach contesta: pienso que al que salió a preparar el campo. Y luego el viejito le dice: ¿y cuál de los 2 eres tú? Si nosotros queremos ver la mayor cosecha, ya hemos orado y vamos a seguir orando por ello. Pero esa cosecha no va a venir sentados aquí en domingo. Esa cosecha va a venir cuando tú y yo entendamos la alta responsabilidad y urgencia que tenemos de ser ministros del evangelio. Señor, venimos delante de ti en oración, dándote gracias por esta increíble y extraordinaria oportunidad que tenemos a la puerta. Aceptamos la responsabilidad, Señor, y te damos gracias por despertarnos. Seguimos orando que nos libres de nuestra indiferencia, de nuestra comodidad, y que empieces a inquietarnos, Señor, en una manera en que al mismo tiempo haya un balance con tu paz, pero que podamos nosotros realmente tener un corazón por los perdidos. Señor, por tu amor y tu misericordia, sabemos que tú no quieres que vivamos en un estado de constante angustia, pero al mismo tiempo tú quieres que nosotros tengamos tu corazón, un corazón que late, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pedimos, Señor Jesús, que cambies nuestro corazón para que nuestras oraciones por los perdidos cambien, y que cambies nuestro corazón para que nuestra proclamación del Evangelio cambie y sea más real, activa y efectiva. Lo pedimos en el nombre de Jesús.